Es socio del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, siendo presidente de dicha agrupación profesional en el año de 1989. Ha escrito 2 libros, Cuentos patrimoniales y Riqueza y legado de las dinastías familiares. Es conferenciante en temas fiscales y patrimoniales y ha publicado una serie de artículos fiscales y patrimoniales relacionados con temas de planeación sucesoria que pueden ser consultados en la página www.planeacionsucesoria.com. Él es el licenciado Eduardo Fuentes Zambrano. Muy buenos días. Yo soy Eduardo Fuentes y agradezco al Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores a la invitación que me hacen para platicar en el tercer encuentro sin límites de un tema que me apasiona, que conozco y que quiero compartir con ustedes. Y es un tema de planeación patrimonial, aspectos prácticos. Como introducción, la vida no es eterna y debemos ser conscientes de que algún día, al momento de partir a una nueva vida, seremos reemplazados por otras personas en los negocios y los herederos legales se harán cargo del patrimonio que uno hizo con tanto esfuerzo. Lo importante es que la distribución del patrimonio se lleve a cabo de acuerdo con los deseos del propietario y no dejar este tipo de decisiones al cónyuge o a los descendientes, ya que seguramente terminarán en pleito. Es un tema difícil que deberá ser abordado en vida por el empresario. No se vale quedarse con los brazos cruzados y no hacer nada. En esta conferencia de hoy, yo les platicaré los vehículos legales para transmitir la propiedad, incluyendo comentarios de índole fiscal y enriquecidos con mis experiencias en la práctica profesional. ¿Qué vamos a ver en esta conferencia? El contenido es el siguiente. Vamos a hablar de la administración y distribución del patrimonio, de la herencia, tratando el testamento y el legado, de otros vehículos como la donación, el usufructo, el fideicomiso, una estructura corporativa, un balance patrimonial, casos prácticos que enriquezcan esta presentación y comentarios finales. Iniciaremos con la administración del patrimonio. Normalmente el patrimonio de una persona pues lo puede tener a título individual, pero pues algunas empresarios pues tienen sus sociedades mercantiles, es decir, lo tienen a través de personas morales, a través de sociedades anónimas principalmente. Tendrán, cuando son muy grandes, una tenedora de acciones, tendrán varias operadoras inmobiliarias, empresas prestadoras de servicios, distribuidoras, etc. También la forma de administrar un patrimonio puede ser a través de fideicomisos, que más tarde veremos los detalles, que pueden ser fideicomisos de acciones del negocio familiar o fideicomisos de inmuebles. También podemos administrar el patrimonio a través de estructuras en el extranjero, ya sea empresas, trust, fideicomisos específicos, y no es ningún pecado tener dinero en el extranjero, siempre y cuando se cumplan con las obligaciones fiscales de reportar sobre todo esos rendimientos en México como establece la ley. Y también la administración del patrimonio, pues lo tienen las personas físicas básicamente en valores inmuebles en lo personal y otros. Así es como manejamos el patrimonio de la administración. Y ahora trataremos el tema de la distribución. ¿Cuándo? ¿Cómo y cuánto? Vamos a ver aspectos legales y fiscales. El punto es, iniciaremos con la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo hay que distribuir este patrimonio? Entonces, existe en la vida pues, un ciclo. Entonces, en los primeros 25 años, pues uno
pues estudia, se casa, de los 25 a los 50, pues ya empieza a trabajar arduamente. De los 50 a los 75 normalmente hace un patrimonio, ya tiene sus negocios, ya los hijos empezaron a trabajar. Y la pregunta que me hacen todos los días es: ¿cuándo debo distribuir el patrimonio? ¿A qué edad? Bueno, eso dependerá de cada caso específico. Yo hago una referencia bíblica en el Eclesiastes 33, a la hora de administrar los bienes. La referencia bíblica dice que al terminar los días de tu vida es cuando repartas tu herencia. Yo estoy parcialmente de acuerdo con esta referencia bíblica, no del todo. Es decir, si una persona tiene 100 canicas y quisiera y puede vivir con 30, pues a lo mejor en vida, vía donación o un vehículo que ahorita vamos a ver, pues puede transmitir la propiedad y no esperarse hasta que cumpla una edad ya adulta para repartir la totalidad de su patrimonio. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a distribuir? Bueno, existen ciertas figuras como el testamento, como la donación, el fideicomiso, el usufructo y la compraventa. De esto iremos hablando en el transcurso de esta plática. Ahora, ¿cuánto hay que dar? Bueno, pues eso dependerá del patrimonio de cada persona y eso dependerá de las circunstancias específicas, y para tal efecto pues se requiere tener un diagnóstico para saber qué se hace. Cuando hay poco patrimonio no hay tanto problema. Cuando hay mucho patrimonio normalmente hay demasiados problemas. Y obviamente tenemos que tener en cuenta todos los aspectos legales y fiscales inertes a toda esta distribución del patrimonio. Iniciaremos con la herencia. ¿Qué es la herencia? Vamos a hablar del concepto y las clases de herencia. La herencia, de acuerdo con el Código Civil, es la sucesión de todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Entonces, existen dos clases de herencia: la definida por la voluntad del testador, que es la testamentaria, y la definida por la ley, que es la legítima. Entonces, se tiene que hacer forzosamente un patrimonio. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Pues un testamento, perdón. Vamos a dar la herencia. La herencia se da a través de un vehículo que es el testamento. Y se tiene que hacer para no dejar problemas. La ley del impuesto sobre la renta en México dice que cuando una persona física recibe una herencia, ya sea de su padre o ya sea de un tío, de un familiar, de un tercero, y esta fuera superior a 600,000 pesos anuales, es obligación de informarla en la declaración anual del impuesto sobre la renta. Y dice muy claro la disposición que en caso de no hacerlo, entonces esto será un ingreso acumulable dentro del capítulo de otros ingresos para efectos fiscales. Así es que es muy importante que cuando uno recibe una herencia, tiene que informarla en su declaración anual del impuesto sobre la renta. ¿Qué es un testamento? ¿Y qué es un legado? El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, mediante el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Es la voluntad póstuma de una persona respecto de su patrimonio y puede modificarse cuantas veces sea necesario. Yo he tenido clientes que cada que salen de viaje pues andan cambiando su testamento y muchas veces obedecen a su temperamento y también a su relación con los hijos, y eso creo que no se vale. Entonces tenemos que tener un testamento, y conforme uno va avanzando con su edad biológica, pues pueden cambiar las situaciones. Cuando uno se casa, pues por ejemplo, que no tiene gran patrimonio a menos que lo herede, pues es un patrimonio, optan por un testamento universal cruzado. Todo lo mío es de mi esposa y todo lo de mi esposa es mío. Normalmente, pues los matrimonios en la actualidad se casan bajo separación de bienes, bajo ese régimen, y es ya, en el pasado sí existía la sociedad conyugal, ahorita actualmente pues son pocos los casos que se dan así, por separación se hacen.
Pero ¿qué pasa cuando vienen los hijos? ¿Y qué pasa cuando esos hijos trabajan y que se casan y uno tiene nietos? Entonces ya va cambiando su testamento conforme a las necesidades de la edad. En mi caso, yo he cambiado 3 veces mi testamento y lo hago porque pues yo ya tengo nietos, entonces pues yo los quiero proteger y he cambiado mis testamentos para que sea acorde a mis deseos. Y hablando de legado, en el testamento existe la posibilidad de dejar un legado. El legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas las que expresamente imponga el testador, sin perjuicio de una responsabilidad subsidiaria con los herederos. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo y quiero proteger a una hija y yo tengo un inmueble, y yo puedo decir, bueno, ese inmueble específico, ese departamento, lo quiero que mi hija viva en él. Y entonces hago un legado en mi testamento y digo, a lo mejor los demás bienes van para mis hijos en general, pero ese bien en específico quiero que vaya a nombre de mi hija. Entonces estoy haciendo un legado dentro de mi propio testamento. Bien. ¿Por qué las personas no hacen testamento? Bueno, pues yo he platicado con varios notarios de la localidad y lo que ellos expresan es lo siguiente: por temor a la muerte, la idea de que el testamento es para los que se van a morir, falta de conocimiento, por desidia, por la indecisión de resolver asuntos personales y familiares, y por temor a la reacción de los descendientes. Fíjense, aquí me ha tocado, por ejemplo, el caso de atender a señoras viudas que heredaron y que tienen, pues de todo, ¿no? Acciones de la empresa familiar y que tienen también inmuebles y dinero, y etcétera. Y entonces el problema es que dicen, pues yo tengo unos hijos que están más cerca de mí, y hay otros que pues se casaron muy bien y no tienen ningún problema económico, y entonces pues yo no quiero, yo quiero a mis hijos por igual y quiero repartirles en partes iguales. Y me consultan y yo les digo, no hay ningún problema, vamos a ver cómo está esta situación, pero yo tengo miedo de decirles que va en partes iguales, o a lo mejor quiero proteger a alguien y a otro no, y entonces ahí es donde va a cambiar. Y sobre todo, pues por ejemplo, un testamento se puede impugnar. Imagínense, por ejemplo, que pues un empresario se casó y tuvo 3 hijos en su primer matrimonio, y luego pues quedó viudo y se vuelve a casar y tiene otros 3 en su segundo matrimonio, y entonces tiene hijos del primero, hijos del segundo, y a los del primero pues les había dado, pero ahora les va a dar más a los del segundo, y entonces en un momento dado pues es la voluntad de él, pero pues con un abogado a lo mejor los hijos no van a quedar conformes con el reparto, y sobre todo si no les da nada, y pueden impugnar un testamento. Y entonces tenemos que evitar. Yo soy de la idea de que los testamentos deben ser light, y sobre todo cuando existe un patrimonio, y como vamos a ver más adelante, el vehículo ideal es manejar un fideicomiso. Bien, vamos al concepto de donación. ¿Qué es la donación? La donación es un contrato por medio del cual una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. La donación también puede ser revocada por ingratitud. La ley del impuesto sobre la renta menciona que cuando una persona física recibe una donación, al igual que la herencia, deberá informarle en su declaración anual cuando exceda de la cantidad de 600,000 pesos anuales. Entonces, cuando se dice en la jerga, oye, recibiste una herencia en vida. No, la herencia es la que cuando muere a través de un testamento va a dar el difunto, pero en vida el vehículo se llama donación. Y donación es un contrato y lo maneja perfectamente el Código Civil en todas sus modalidades. Pero, ¿qué pasa si yo le doy a uno de mis hijos más de lo que tengo? Pues lo puedo dar siempre y cuando en el contrato de donación se establezca claramente, y así lo hacen normalmente los notarios, en donde tenga yo bienes suficientes para subsistir.
Eso es bien importante. Ahora, ¿qué pasa si me han preguntado, oye, pues yo recibí un dinero en el extranjero, una donación de una cuenta en dólares de mi papá? ¿Es válido hacerlo? Claro que sí es válido, no hay ningún problema. La ley dice que este contrato pues debe estar con fe pública, ya sea vía ratificación de firmas del contrato o elevarse a escritura pública. Lo que el SAT quiere es que exista ese documento legal con fecha cierta. Pero entonces se puede hacer en México a través de un notario público o se puede hacer también en Estados Unidos a través de un notario público. Ambas cosas se pueden hacer. Pero lo importante es que la persona que lo recibe tiene que informarlo en su declaración anual. Pero ¿qué pasa si lo recibe una empresa esa donación? Pues entonces, desde el punto de vista fiscal, esta donación sería un ingreso acumulable para la empresa, porque la exención está en el mundo de las personas físicas, no de las personas morales. Vamos a entrar al tema del usufructo. ¿Qué es el usufructo? El usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar los bienes ajenos. Existen dos elementos: la nuda propiedad y el usufructo. Vamos a explicarlo, este concepto, en una forma muy sencilla. Imagínense que existe un inmueble y el empresario o la persona que tiene el patrimonio le dice a sus hijos: yo quiero que este inmueble sea tuyo, entonces yo te lo voy a donar en vida, te dono la nuda propiedad y yo me reservo el usufructo. ¿Para qué? Para que yo pueda cobrar las rentas y subsistir. Y cuando yo muera, automáticamente el usufructo se consolida con la nuda propiedad y en ese momento tú te quedas dueño. Pero ya evité, hasta donde sea posible, el testamento. Ya te lo dejé vía donación y obviamente cuando yo muera el usufructo va a ir para el de la nuda propiedad. O yo también puedo heredar el usufructo. El punto aquí es que en la actualidad, pues sobre todo las personas, conforme vamos aumentando la edad, pues ya personas superiores a los 80 años, pues que ya la ven venir, pues entonces tienen que revisar todos los medios que hay: donación, testamento, usufructo y fideicomiso, básicamente, para poder transmitir los bienes. Es decir, no me voy a quedar con todas las 100 canicas hasta el final. Tendré que ir repartiendo y cada caso tendremos que verlo en lo particular. El usufructo lo uso mucho. ¿En dónde lo utilizo? En inmuebles y también en acciones. Actualmente, ¿qué sucedería, por ejemplo, si existe un negocio familiar y yo digo, bueno, pues yo soy el que mando en las asambleas, yo soy el mayoritario, pero mis acciones, pues me quedo con unas acciones y las demás se las dono a mis hijos, pero yo me reservo de las que doné el usufructo para cobrar los dividendos. Cuando yo muera, automáticamente ellos van a ser los dueños de la empresa familiar a través de esta donación y funciona perfectamente bien. El usufructo muere pues con la muerte, termina con la muerte del que dio el usufructo. Es un concepto válido, se está utilizando mucho, inclusive pues se ha comentado que es posible que en un futuro no muy lejano el fisco mexicano imponga un gravamen a las herencias y los donativos, y quizás a través de esta figura pues pudiéramos tener un escudo fiscal para efecto de no causar ese impuesto utilizando el usufructo. Hay otras planeaciones, pero una de tantas es esta y se está tomando muy en consideración. Ok, vamos a hablar de una estructura corporativa. Esto es como la plática tiene un ingrediente financiero, pues vale la pena que lo conozcan. El empresario pues tiene empresas operadoras, inmobiliarias y comercializadoras. Y entonces imagínense que tiene, no sé, 10 empresas abajo. Y yo le digo,
Imagínate el día que tú fallezcas, les vas a dejar a tus hijos en copropiedad las acciones de 10 empresas, pues va a ser media una locura, ¿no? Vas a tener en 10 consejos de administración a tus hijos en partes iguales, en copropiedad, complicado. ¿Qué pasaría si en lugar de tener todas estas empresas siguen, nada más que esas 10 empresas van a tener una mamá, y la mamá se llama tenedora de acciones o controladora? Y esa tenedora de acciones, ahí vamos a planear patrimonialmente tus deseos. Y entonces tenemos derechos exclusivos para venta de acciones, para dividendos, para pasivos, etcétera, etcétera. Diseñamos estatutos tales que permitan flexibilidad para muchas cosas. Y entonces en la tenedora de acciones vamos a hacer la planeación de transmisión de tu patrimonio, pero ya no en las 10 de abajo, sino en una. Es más fácil distribuir en una que en 10. Y eso sería el concepto de tenedora. Claro, tengo que pasar las acciones de estas empresas operadoras inmobiliarias y comercializadoras arriba. Y el mecanismo es a través de contratos de compraventa de acciones, con dictamen de contador público certificado, a eso me dedico yo, a dictaminar ventas de acciones, y pasan a una tenedora. Y ya estando en la tenedora, pues el gobierno corporativo y todo lo demás está ahí. Hagan de cuenta que todos los grupos grandes que están en la ciudad de Monterrey, pues todos tienen tenedora de acciones. Y entonces, ¿y cuál es el brinco? Lo que sigue. Bueno, algunas familias, pues obviamente no se van a quedar con la tenedora, sino esas acciones de la tenedora las van a depositar en un fideicomiso de administración. Y eso es lo que les voy a platicar tantito. Para ciertos empresarios es imperativo tener un fideicomiso de administración arriba en donde van a depositar las acciones. Imagínense lo siguiente. Imagínense que el empresario ya tiene todo en la tenedora de acciones y se muere. Y entonces, bueno, pues entonces los hijos van a heredar seguramente estas acciones. ¿Y qué va a suceder? Pues que los hijos pueden vender, y a lo mejor el deseo del padre es que no vendan, sino que todo deseo de un empresario, al menos esa es mi práctica profesional, es que vivan del rendimiento, es decir, del rendimiento que producen las acciones que se llaman dividendos. Y si tengo una inmobiliaria, que vivan de las rentas, que no vendan el capital, que esa siga a la tercera generación o cuarta inclusive. Pero si tenemos hijos de los cuales pues es muy probable que no hagan bien uso de los bienes que estén recibiendo, pues los pueden malbaratar o pueden tener un destino que no es el aconsejable. Pero a través de un usufructo, un fideicomiso, podemos controlar perfectamente todas las decisiones, y obviamente vamos a platicar tantito del mismo, el concepto. El fideicomiso es un contrato. Una persona denominada fideicomitente destina ciertos bienes, como pueden ser las acciones o pueden ser los inmuebles, a un fin lícito determinado, y encomienda la realización de este fin a una institución fiduciaria, que por lo general es un banco. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes son los actores? El fideicomitente, quien da. El fideicomisario, que es quien recibe, que es el beneficiario, que pueden ser los hijos o los nietos o los cónyuges, o la Cruz Roja, o los bomberos o Cáritas, pueden ser varios. Y también el fiduciario, que lleva a cabo la encomienda, que es el buen padre de familia, que viene siendo el banco, que es el que va a tener esos bienes, el que los va a administrar. En un fideicomiso, al igual que en una escritura constitutiva, pues habrá 50 cláusulas, de las cuales 40 son, pues vamos a llamarle las de rigor, las legales, que siempre tienen que estar, pero habrá unas 10 de tejido fino. ¿Qué quiero decir con tejido fino? Que vale la pena analizarlas, estudiarlas, explorarlas, para tener un objetivo claro y hacer la mejor decisión. Dentro de estas cláusulas está que el fideicomiso tiene que ser revocable en vida, o debe ser preferible.
y irrevocable al momento de la muerte. Hay que nombrar fideicomisarios, que normalmente son los descendientes. Hay que seleccionar al banco, que es el fiduciario. El patrimonio, ¿en qué consiste? Pues quizás en algunos casos acciones, en algunos casos inmuebles, en algunos casos efectivo en inversiones o seguros inclusive. Hay seguros millonarios que de repente la gente los recibe y no hayan qué hacer con tanto dinero. Pues es preferible que lo cache el fideicomiso y que mejor a través de una administración eficiente logre capitalizar bien esos rendimientos que producen esas inversiones. El plazo del fideicomiso, máximo 30 años de acuerdo con la ley. Un derecho de reversión para efectos fiscales, quiere decir que si yo me arrepiento y ya no quiero, pues entonces le doy reversa al fideicomiso y no es enajenación para efectos fiscales, lo cual es muy interesante. Y aquí lo más importante es que voy a tener el control y la distribución. Y para eso, mientras yo viva, yo no tengo problemas porque pues hago lo que yo quiera como empresario y teniendo un fideicomiso. Pero el punto es que pues no todos tenemos la vida eterna y algún día vamos a morir. Y en ese momento, el comité técnico del fideicomiso, que equivale a un consejo de administración en una empresa, es el que va a tomar las decisiones, el control, la distribución, la administración de ese patrimonio. Y va a haber ciertas reglas, como por ejemplo, ¿cuáles? Hoy, pues a mis hijos no se les va a dar dinero, solamente rendimiento, hasta que cumplan tantos años. Oye, puedo dejar instrucciones para los nietos, puedo dejar instrucciones para pagos de colegiaturas, para escuelas, para viajes, etcétera, etcétera, y puedo dejar las cosas de tal manera, blindarlas para que los descendientes vivan de los rendimientos y más no del capital. Bien, yo recomiendo, desde el punto de vista legal y fiscal, que en el testamento existe una cláusula más o menos como las que les comento en esta presentación. Es voluntad del testador manifestar que en vida y como parte de su sucesión patrimonial afectará en propiedad fiduciaria las acciones que detenta de la empresa tal. Fideicomiso en el cual el testador, mientras viva, participa como fideicomisario en primer lugar y que es su intención y deseo que a su fallecimiento el patrimonio se distribuya a favor de las personas que se designan en el fideicomiso de acuerdo con los términos y condiciones previstas. ¿Qué quiere decir? Que al hacer el fideicomiso yo soy fideicomitente y fideicomisario en primer lugar. Y en segundo o tercer lugar los fideicomisarios va a ser mi descendencia. Así es como funciona. Esto, como les digo, es imperativo para las personas que tienen algunos bienes. Menciono, yo soy contador público y conozco en mi vida profesional de 40 años, he visto muchos balances y he dictaminado y todo lo demás, pero en mis libros yo tengo este balance patrimonial que yo recomiendo a cualquier empresario que lo haga. No necesitamos la ayuda de un contador, porque no vamos a ver un estado de resultados, vamos a ver un balance, una fotografía. Yo lo hago desde hace muchos años al cierre de cada ejercicio. Y aquí, comparando un año con el otro, veo pues si gané o perdí patrimonialmente. A lo mejor no me interesa el resultado del año, pero sí me interesa el acumulado, viendo un balance general. Y le llamo balance patrimonial, porque ese lo podemos hacer nosotros. Sabemos cuánto tenemos en efectivo, en inversiones, en inmuebles, en otros bienes, acciones de clubes deportivos, etcétera. Sabemos cuánto le debemos al banco y cuánto le debemos a tercero y cuál es lo que debemos tarjetas de crédito, etcétera, que es el pasivo, y la diferencia entre el activo y pasivo pues es el patrimonio, que es el capital. Bueno, entonces yo recomiendo que tengamos un balance patrimonial anual y lo comparemos con el año anterior, y entonces eso nos va a facilitar la vida para que conforme vayamos avanzando tengamos mayores posibilidades de repartir en forma eficiente el patrimonio a nuestros descendientes. Vámonos con unos casos prácticos. El primero es un caso práctico de inmuebles. Entonces, pues es una persona que tiene muchos inmuebles y entonces los tiene en lo personal. Y entonces me dice, bueno, ¿qué hago yo con estos inmuebles? ¿Los dono en copropiedad a mis hijos? ¿Los aporto a un fideicomiso? ¿Hago un legado?
pero tengo hijos diferentes en edades, unos están casados, otros no, y tengo inmuebles de todos sabores y colores, desde casas habitación, locales comerciales, terrenos rústicos, campestres, etc. Y entonces, pues no sé cómo hacerle, porque con mucho trabajo me costó comprarlos, y ahora al momento de transmitirlos, pues nunca he vendido lo que he comprado, y así existen muchas personas. Pero a la hora de la transmisión, ahí empiezan los problemas. Entonces, yo les digo lo siguiente: a mí en lo personal no me gustan las copropiedades. Eso de dejar, por decir algo, en un ejemplo, 20 inmuebles a 3 hijos es una locura, en partes iguales, es una locura. ¿Qué haría en este caso? En algunos se cobra renta, en algunos no. Pues yo lo que haría es afectarlos a un fideicomiso, esos bienes. Ya lo están en el fideicomiso. Y nombro un comité técnico. Quizás mis hijos, obviamente, o una cabeza de cada hijo, porque puedo tener nietos, y puedo nombrar a personas con capacidad para fijar rumbos respecto a la administración correcta de estos patrimonios en inmuebles. Y entonces ellos decidirán si se renta, si se vende y todo lo demás. Pero si yo les heredo los inmuebles directamente, júrenlo que en muchos casos pues los hijos los van a vender. Y yo no quiero que los vendan, yo quiero que vivan del rendimiento. Y sobre todo que las siguientes generaciones también puedan gozar de esos beneficios. Fíjense que platicando con un buen amigo, un profesor de Legade, me decía que hablando de herencia es muy distinto el que hace el patrimonio y que lo hereda al que lo recibe y lo manda a otra generación y lo transmite, lo debe transmitir. Hay una cuestión ética. Si yo hice el patrimonio, pues yo puedo distribuirlo conforme se me pegue mi gana, pero como que no es lo mismo cuando yo lo recibí por herencia, yo no lo hice, pues tengo que cuidarlo y tengo que preservarlo y que se engrandezca para las próximas generaciones, porque esa era la voluntad de mis antecesores y para los descendientes debe seguir esa ruta. Entonces, la posible solución al caso práctico es afectar los inmuebles a un fideicomiso, y aquí lo más interesante es señalando a los beneficiarios, que van a ser normalmente los descendientes, respecto de la administración de las rentas o ventas de inmuebles. Fíjense lo que son las cosas. En este tiempo de pandemia, ¿quién se iba a imaginar que los locales comerciales donde acude la gente, pues ahorita no van por COVID, y las rentas bajaron a la mitad o a lo mejor no se pagan? Y las casas de habitación, pues donde está la gente, pues ahora tienen más demanda desde el punto de vista de rendimientos inmobiliarios que los locales. Ahorita es la situación. Entonces, si a alguien le repartí locales y otro casas, pues al rato pues va a haber complicación entre ellos, porque mira, no se fijó mi padre, mira lo que me dejó a mí y acá, y no es lo mismo, etcétera. Pues a lo mejor es mejor que todos vayan en un equipo y que se distribuyan los rendimientos y hasta ahí las cosas, y que se fije un tiempo para que se extinga este fideicomiso, y entonces sí que se vendan los bienes, etcétera. Pero si un señor me toca la puerta y me ofrece 3 veces lo que vale y que yo ya no estoy, o el empresario ya no está, pero está el fideicomiso, pues entonces a lo mejor el comité técnico puede decir, se vende el inmueble a un precio de mercado y se invierte en otro, etcétera, etcétera, para maximizar rendimientos. Y ahí les va un caso práctico muy sencillo, que esto lo escribí hace poquito. Yo he escrito en muchos casos prácticos en un libro que se llama Cuentos Patrimoniales, y también Riqueza y Legados de las Dinastías Familiares. Estos libros se vendieron muy bien, pero ya se agotaron, y yo los subí a un blog que con mucho gusto se los comparto, que se llama www.planeacionsucesoria.com, y ahí pueden verlos. Son casos reales, unos escritos en cuento. Pero el caso que vamos a ver ahorita, yo le llamo liquidez y destino. Y es una persona sencilla que pues llegó a cierta edad y entonces adquiere su jubilación o indemnización y tiene liquidez. Pues fue un empleado competente,
ganó buenos sueldos, pero pues siempre fue empleado y nunca tuvo esas riquezas. Y luego el empresario es así, de repente está muy bien, de repente mal, en medio, y anda con subibajas. Normalmente el empleado no tiene tantos picos, ahí va una línea ascendente normalmente. Entonces esta persona recibe X millones de pesos que nunca los había tenido, quizás había ahorrado. Yo recomiendo que un empleado debe estar entre el 10 y el 15% de su sueldo, debe ahorrarlo para el futuro, debe ser previsor, debe tener ese ahorro, nunca se va a arrepentir. El interés compuesto es básico. Cuando uno invierte y tiene un rendimiento y lo vuelve a reinvertir, ese interés deja mucho dinero. Entonces, con esa indemnización el señor tiene liquidez. A lo mejor una viuda recibe por herencia dinero, también tiene liquidez, o también por divorcio, o porque vendió una casa habitación, o porque se sacó el premio mayor de la lotería. Entonces, cuando hay liquidez, ¿qué hay que hacer? Y ahí está el punto. Vamos a ver el destino. Entonces, pues lo más fácil es ponerlo en la mesa de dinero o ver qué me da renta fija, renta variable. La renta fija pues son los intereses, la renta variable estamos jugando con las acciones que dan dividendos. Hay que diferenciar esto. Hay montos para invertir en casas de bolsa y hay montos para invertir en bancos. También de repente sale ahí alguien, un pariente, oye, invierte en mi empresa familiar y te voy a dar un rendimiento mayor. O invierte en este desarrollo inmobiliario que yo creo y tengo una fibra privada, etcétera, etcétera. O también puedo decidir, oye, pues yo vivo con esto y me está sobrando tanto dinero y quiero hacer un reparto anticipado, adelantado a mis herederos vía donación. También se puede hacer. Entonces, me preguntan, oye Eduardo, ¿tú qué recomiendas con esto? Pues obviamente desde el punto de vista fiscal y financiero tenemos que ver las circunstancias y tenemos que ver los montos y la situación personal. Pero lo que yo sí les digo es lo siguiente. Primero hay que ver el horizonte del inversionista y también dependiendo la edad, y se tiene que quedar con algunas canicas para el resto de su vida, ¿verdad? Entonces hay que buscar rendimientos atractivos, sí, ya sea a través de los intereses o los dividendos, pero lo más importante, y quiero hacer énfasis en esto, es revisar en los tiempos el retorno del capital del inversionista. Eso es básico, porque a mí me pueden convencer un familiar de que yo invierta en su compañía y me va a dar el 20%, por decir algo, anual de rendimiento. Pero cuando yo tenga una necesidad y le diga, ya quiero mi capital de regreso, me dice, no puedo, porque está invertido en una montacargas o en activos fijos y no los voy a vender para pagarte. Entonces, es bien importante el retorno de ese capital. Lo tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. He tenido muchas experiencias y hay casos, vamos a llamarle productivos o casos de victoria y casos de fracaso. Algunos me ha tocado ver que el empresario instruye a los hijos, les da educación, los lleva a las mejores universidades, quizás hacen posgrados o doctorados, entran a la empresa y a lo mejor ellos les dan el bártulo y le dices, ya te dejo la sucesión de, no tanto del patrimonio, sino del liderazgo para la empresa y yo me retiro a mi rancho. En algunos casos es muy bueno que hagan eso, pero el hijo tiene que ser talentoso para poder seguir la huella del padre. Y cuando no es talentoso, pues a lo mejor pues un profesional va a decidir si conviene un gobierno corporativo con gente independiente, no necesariamente de la familia, para dirigir los bienes. El dar de más a los hijos cuando no lo han ganado y que no saben el valor del dinero, eso es malo. Entonces el hijo debe estar controlado y cuando haya un buen negocio, tiene que mostrar un plan. Miren, ahorita viene a mi mente un caso de un empresario aquí de la ciudad de Monterrey que me tocó asesorar por mucho tiempo. Y un día me dijo, oye Eduardo, yo quiero que me hagas una sociedad anónima en donde estén mis hijos de accionistas,
perfecto, pero no me pases nada, lo quiero nada más como un ente. ¿No va a haber dinero? No. ¿Y no va a haber inmuebles de acciones? ¿Qué caso tiene? Yo pregunté. Me dijo, no, yo los quiero tener ahí, pero yo aparte quiero tener un consejo consultivo. Yo voy a ser el administrador único. ¿Y para qué quiere eso, señor empresario? Yo le contesté, pues para controlar lo que me piden. ¿Cómo es eso? Pues tengo varios hijos y son muy inquietos y me están pide y pide dinero en lo personal. Y yo quiero que vengan y con un plan de negocios que lo expongan en este consejo consultivo, en esta empresa, y si me lo validan los consejeros, que esto va a funcionar y que va a haber rendimiento, entonces le doy paloma y yo aporto el dinero. De otra manera no. O sea, tenía un pensamiento un poquito diferente, pero es una forma diferente de hacer las cosas. Por eso en uno de mis artículos le puse una administración diferente. También tengo otro caso muy interesante de que trabajan en una empresa el sobrino y el tío. El tío mayor, 15 años que el sobrino aquí de las mejores universidades y con maestrías, y de repente el sobrino llega con el tío y le dice, mira, yo tengo tecnología, conozco de computación, de esto y lo otro, y vamos a hacer crecer el negocio. Y dicho y hecho, yo participaba como comisario y como asesor fiscal en esa empresa. Y les fue muy bien, la verdad, les fue muy bien. Pero llegó el momento en que el sobrino, pues se casó y ambicioso como es cualquier joven, y le dice al tío, oye tío, fíjate que pues yo quisiera seguir ya solo, ya no contigo, quiero la empresa que sea para mí, y entonces yo he decidido comprártela. Y entonces le dice el tío, bueno, ¿y qué piensas ofrecerme? Pues ya hice los números y te ofrezco tanto. Y dice, en esta familia, aquí nos regimos con un código, me dice el tío, y quiero que me diseñes una cláusula en los estatutos de la empresa en donde diga que si el sobrino me ofrece tanto por mi empresa, a ese precio yo tengo el derecho de comprársela. Y entonces eso quiere decir, para que no me vea la cara de tonto, de que vale tanto la empresa y yo sé que vale tanto. Entonces, si él me ofrece una cantidad ridícula, yo se la compro en esa cantidad y yo me quedo con todo. El desenlace fue diferente. No funcionó así. El sobrino hizo sus negocios por separado y ya después tuvieron que vender, pero decidió hacer eso el sobrino. Bien, y también, antes de terminar, tengo otro caso de que se los quiero comentar, muy interesante, de pues, una viuda que me manda a llamar y me dice, tengo muchos hijos, algunos trabajan y les va bien, pero nunca estudiaron, porque el papá, cuando vivía, desde niños, los hizo trabajar muy arduo y no tuvieron educación. Pero conforme pasaron los años, pues yo tuve mis últimos 2 hijos del matrimonio, pues sí estudiaron, y uno de ellos es muy listo. Y uno de ellos es el que dice que es el que está mejor preparado, con varios idiomas y tecnología y demás, y quiere manejar todos los negocios y que sea el director general. Y entonces me dice la señora, ¿podrás, Eduardo, entrevistarlos a todos y darnos una conclusión? Sí, claro. Y entonces entrevisté a todos y obviamente había mucho malestar con el hijo menor. El malestar porque, pues la verdad era un cuerdita, era bastante listo. Y entonces él me dijo, y se me quedó grabado esas palabras, yo no tengo la culpa de ser el Benjamín de la familia y el más preparado por las circunstancias. Y yo considero que tengo el derecho para sacar a todos mis hermanos del atascadero que tienen ahí, porque no me gusta cómo administran las empresas, de hacerlas eficientes y ganar mucho dinero. Al final del día, la decisión no fue así. Se opusieron todos los hermanos a que él fuera el director general, y entonces decidimos segregar por segmentos los negocios, y fíjense que los negocios en donde participó el Benjamín de la familia subieron demasiado, lo que le tocó, junto con unos hermanos. Y donde no estaba, pues siguieron como está. No les digo que quebraron, pero no fue así. Yo termino con
un poema de Elías Nandino que me gusta mucho. Y dice así: cuando vivimos parece que soñamos, cuando soñamos parece que vivimos, y así confundiendo la vida con los sueños y los sueños con la vida, sin sentir nos apagamos. Muchísimas gracias por la atención a esta conferencia. Buenas tardes.